Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles de un hombre que el tipo de muchos somos del tipo de este hombre que se llama Natanael. Y para entender un poquito más quién es Natanael, vamos por favor a el libro de San Juan, capítulo 1, del verso 43 hasta el 51. Si me la puedes poner en la Reina Valera, estaría mejor. Ok, dice: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo a él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces, Jesús? Le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas. Y agregó: de cierto te digo, desde ahora verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí estamos viendo quién era Natanael. Dice que ya lo estaban siguiendo a Jesús algunos de sus discípulos, entre estos Andrés, Pedro y Felipe. Y vemos que Natanael era amigo de Felipe. Viene Felipe y le dice a Natanael: ya encontramos al Mesías. Ellos sabían lo que estaban esperando. Pero le dice, ven, y dice: ¿y de dónde es? Pues es de Nazaret. Y Natanael se queda así como que de Nazaret puede salir algo bueno. Y nos damos cuenta del concepto que tenía Natanael de la gente de Nazaret. Sí, y quiero que entendamos un poquito la cultura que se estaba viviendo en esta época. En esta época la mayoría de las personas que querían aprender pues no iban a la universidad, buscaban a un maestro, buscaban a un rabí, buscaban a un filósofo y lo seguían. Ahí ustedes pueden ver desde la época de los griegos cómo la gente se iba alrededor de los filósofos, se sentaba a sus pies y aprendían, porque no había escuelas a donde asistir. Cada quien escogía a su maestro y seguía al maestro. Entonces, en esta cultura que están viviendo en esta época de los romanos, donde fueron ellos, tenían la cultura de los griegos, todo en este tiempo se hablaba de filosofía, se hablaba de quién era más sabio, quién tenía la razón, cuál era la verdadera sabiduría. Había muchas preguntas sobre la vida y el porqué de la vida, desde el comienzo y cómo comenzó todo y quién lo hizo. Si recuerdan ustedes, en esta época pues se guiaban mucho por los astros. Decían que los dioses pues era Júpiter, pues era el Sol, Venus. Era esta época donde la gente miraba las estrellas y observaba todo, lo meditaba y buscaban la razón del porqué de las cosas. Y ellos veían el universo como algo racional, como algo moral, y a todo este orden ellos le llamaban logos. Esta palabra logos se referían al universo y a lo racional, ¿sí? Entonces, ellos contemplaban el logos o contemplaban este universo para entender y para discernir, meditaban en todo esto. En aquella época era mucho de meditar y entender qué está pasando, por qué están estas cosas. Y luego vemos aquí a Juan en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 del 1 al 3, cómo él explica este logos.
dice, en el principio existía el verbo, y esta palabra verbo quiere decir logos. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios. Dice, y el verbo era Dios, y él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Y el verbo, o el logos, lo que ellos razonaban del universo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Imagínense ustedes qué bomba aventó aquí Juan al decir que el universo, o lo que la gente contempla del universo y quiere saber el porqué de las cosas, dice, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso era la locura. O sea, ¿qué cosas estás diciendo, Juan? Cuando todo mundo entiende por logos y entiende que es el universo en sí, que entiende que está conformado por muchas cosas y es el que de alguna manera les guía la vida. Y viene Juan y les está diciendo esto, en el principio ya existía el logos y el logos era Dios, estaba con Dios. Dice, y él estaba en el principio de todo, y por medio de esto fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Y aparte les dice, y este logos o este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquí Juan está afirmando que existe un telos, o es decir, un porqué de la vida. Existe un porqué. Existe algo para lo que nosotros fuimos creados, algo para lo que nosotros debemos de reconocer y debemos de honrar y poder decir que por medio de esto tenemos libertad. Imagínense, y yo pienso también que ahorita así como que dices, ay, qué cosas tan raras estás hablando, ¿verdad? Son cosas que nunca hemos escuchado en la iglesia, ok, ¿y por qué voy a todo esto? Vemos en el caso de Natanael, que Natanael era una persona que no creía tan fácilmente. Natanael era un escéptico. Natanael no fue fácil entender que me vengan y que me hablen de un solo Dios y que ese Dios ya existía y que ese Dios hizo todo y que sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho. En aquella época pues tenían muchos dioses, Júpiter, Saturno, el sol, y con diferentes nombres, y vienen en esta época a decirles un solo Dios y por él fueron hechas todas las cosas, pero de pilón le dicen, y este logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Para ellos esto era algo tremendo, algo que no podían ellos entender, y yo voy con esto porque de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero empezamos a entender un poco las escrituras, pero de repente como que nos trabamos un poquito y nos quedamos así como que a ver qué está pasando, como que todavía mi raciocinio no me da para creer que Dios hizo todas las cosas y que en el universo nosotros somos el centro del universo. Yo les explicaba la otra vez que pues yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que yo empecé a entender estas cosas y en una plática que tuve con un maestro me decía que yo era egocéntrica al pensar que todo el universo fue creado para mí o para nosotros los humanos. Si es que no puede ser eso. Yo le dije sí. Tú lo puedes ver en la palabra de Dios como Dios hizo desde el principio, dice en Génesis, y Dios hizo la tierra y separó las aguas de todo el desorden y fue formando y fue acomodando la tierra y todo lo hizo para que al final la habitara el hombre, ¿sí o no? Todo lo preparó para el ser humano.
dice que todo estaba revuelto, todo estaba confuso, no había orden. Y dice ahí, tú lo puedes ver en el libro de Génesis, separó las aguas de la tierra, y luego dice, separó el abismo y vio ahí que era bueno, y a la luz la llamó día, a la oscuridad la llamó noche. Y tú sigues viendo en el libro de Génesis cómo Dios puso esto, y luego dice que nacieran los árboles, plantas, árboles que dieran fruto, puso los peces en el mar, puso las aves, puso animales sobre la tierra, y vamos viendo cómo Dios va poniendo orden y va agregando. Todo está listo, ahora sí, vamos a poner al hombre. Para que el hombre tuviera un hábitat, en dónde estar, en dónde vivir, de dónde comer. Todo lo preparó Dios. Yo les decía a mi clase que para mí es como cuando los papás saben que van a tener un bebé y apenas les acaban de dar la noticia, ya están yendo a hacer compras y ya están organizando el cuarto, ya están poniendo todo va a pasar mucho tiempo y va a llegar el bebé y lo van a poner ahí. Y para mí así lo hizo Dios. Preparó todo para que el humano lo habitara. Pero como el universo es tan grande, y ahora con estos nuevos aparatos que tenemos de tecnología podemos ir más allá de nuestro planeta Tierra, de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, podemos ir millones y millones de años luz más allá y podemos ver nuevas cosas en el universo, mas sin embargo no hemos encontrado un lugar como el planeta Tierra. Porque Dios diseñó el planeta Tierra para que nosotros lo habitáramos. Todo lo hizo tan exacto y todo lo hizo tan especial que si la luna estuviera un poquito más cerca de lo que está, las mareas serían tan altas que el planeta se inundaría. Pero lo puso en el punto exacto, para que tuviéramos las estaciones del año, para que tuviéramos la lluvia suficiente, y todo lo hizo exacto para que nosotros lo habitáramos. Y son cosas que de repente entre más estudiamos como que más nos resistimos a creer. Yo cuando observaba en el microscopio aquellas cosas tan diminutas y tan perfectas, yo decía, es que no puedo creer, esto es un universo. Este es otro universo, lo puedes ver en el microscopio y comparas y todo es igual, todo se repite. Puedes ver cómo el átomo y circulan alrededor los electrones y se repite. Todo es algo exacto. Decía un científico de la NASA, si Dios existe, Dios es un Dios matemático, de todo lo perfecto que hizo. Pero es cierto, entre más estudiamos y entre más buscamos, decimos es que no puede ser. No puede ser. Yo entre más estudio y más veo, yo pienso que no puede ser que seamos obra de la casualidad. Todo tuvo que ser diseñado y de una manera exacta. El cuerpo es tan perfecto, pero tan perfecto, que si tú ves una célula, cómo se alimenta y cómo elimina las toxinas y todo eso, dices, es que no puedo creer. Entre más te metes y más te metes, no puedes creer la perfección de lo que hay. En la planta más diminuta, en la bacteria más pequeña, ahora en estos virus que digo que se programan para subsistir y para si les pones un cambio ellos se vuelven a programar. Son cosas tremendas que no podemos entender. Imagínate aquí a los griegos o a la gente que está viviendo en Roma con esta filosofía que les están diciendo, pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El creador de todo esto vino y habitó entre nosotros. Y ellos decían, ¿cómo? Decía, es que hay un propósito para nuestra vida, fuimos creados para algo y debemos de reconocer y debemos de darle honra. Y ellos no lo podían creer y entre ellos tenemos aquí a Natanael. Decía, a ver, primero me vienes a decir esto y luego me dices que salió de Nazaret. Y yo creo que así como Natanael todavía y han existido en la humanidad esta forma de menospreciar.
¿no? A veces decimos, ¿de qué universidad eres? Ah, no, pues Patito, ¿verdad? ¿De qué ciudad eres? No, es que ustedes son de provincia, nosotros venimos de la capital, yo soy del DF. Nosotros venimos de la capital, ustedes son de provincia, y porque venimos de provincia, pues ahí yo recuerdo cuando regresé un tiempo a trabajar allá y yo no les decía que era de la ciudad y no quiero ofender a nadie, pero luego me decían en son de burla, ¿y ustedes conocen los cines? Y así se burlaban de mí, ¿no? Me decían, y ustedes, no sé, cosas que… Y yo decía, no, fíjate que no, todavía estamos con espejitos y todavía cosas así, pero somos gente que menospreciamos, ¿no? Que dice, no, pues los gallegos, hasta los cuentos, ¿verdad? Los chistes de los gallegos, que los de Guamúchil, que no sé qué, siempre hay formas, cosas, lugares, personas que menospreciamos y que hay unas que nos sentimos más y otras se sienten menos. Que porque si tenemos dinero, que si porque no tenemos, que si porque tengo un posgrado, que si porque soy analfabeto, que si por esto, que si por lo otro, y siempre hay aquí una comparación y es que tú eres del otro lado, yo soy de este lado, yo soy mejor. Y aquí vemos a Natanael. Natanael menosprecia a Jesús simple y sencillamente porque es de Nazaret. No, es que de Nazaret no puede salir nada bueno. Si tú me dijeras que viene de Jerusalén, todavía, pues a lo mejor lo puedo creer, ¿no? Pero que me digas que una persona que es el principio de todo, viene de Nazaret, no. Y vemos que aquí este tipo de situaciones, como les decía, siguen pasando. Y aquí vemos que estos estudiantes o estas personas que seguían a Jesús, pues de alguna manera tenían el conocimiento de que iba a llegar un Mesías, que iba a llegar el rey de los judíos, pero no hablando de una manera, era una metáfora para decir va a venir a conquistar el mal. Y tenemos aquí entre estos pues al amigo de Felipe, a Natanael. Ellos ya sabían de este Mesías venidero y ellos no podían, en este caso de Natanael, aceptar que pudiera salir algo bueno. Era una persona, se puede ver que era intelectual, ¿sí? Y vemos aparte de esto que Natanael era de Galilea, ni siquiera era de Jerusalén. Pero a veces pasa que por tener un estatus o por tener algún, no sé, estudio y otros no, o por vivir en una colonia y otros no, por tener cierta cantidad de dinero y otros no, hacemos división. Y hay siempre una separación por el color de la piel, a veces por el idioma, porque ni siquiera habla español, habla un dialecto y simple y sencillamente por eso se menosprecia a las personas y todos hemos vivido, a veces en la misma casa, en el mismo hogar, porque salió más chaparrito, porque salió morenito, porque no sé, algo, y siempre hay un menosprecio en las personas y a veces sentimos que unas personas, no sé, a veces yo recuerdo cuando Yalitza la eligieron, todo mundo y se llenaron las redes y todo el mundo, ¿cómo Yalitza? ¿Cómo puede ser? Ella no tiene el perfil de una modelo, ella no tiene la estatura, no tiene el color, no tiene, y todo el mundo la menospreció. Porque se van por estereotipos, ¿verdad? Y a lo mejor hasta nosotros opinamos o se nos hizo raro, ¿cómo que pusieron a esta muchacha? Porque todos tenemos hasta cierto punto esa manera de menospreciar a los que se supone que son o los que no son. Y aunque Natanael pues era de Galilea, se puso a menospreciar a Jesús simple y sencillamente porque venía de Nazaret. Pero todavía no lo escuchaba, todavía no había escuchado sus enseñanzas, todavía no le había conocido y ya lo había menospreciado.
Y a veces así pasa. ¿Y por qué te platico esto? Porque luego de repente no sabemos cómo platicar con alguien que sentimos que no va a escuchar el evangelio. O si a lo mejor hay alguien aquí que por primera vez viene y dice, pues yo vengo porque no entiendo esas cosas de los cristianos y la verdad pues quiero escuchar a ver qué, pero y a veces piensan que el ser cristianos es sinónimo de personas tontas, ¿verdad? Yo recuerdo en mi época cuando yo acepté a Jesús, una de las maestras me decía, es que no lo puedo creer, tú eres una persona muy inteligente, yo no sé por qué te metiste en esas cosas. ¿Qué me estaba diciendo? Es que eso es para los tontos, eso no es para ti. Decía la maestra, es que no puedo creer que tú te hayas metido en eso. Tú eres una persona inteligente, eres una persona lista, ¿cómo te dejaste envolver? Porque a veces así pensamos que ser creyente es ser tonto, o a veces ves en redes sociales que la gente dice, ay, los cristianos dicen que porque vas a ver cierta película se te va a pegar, y por eso no van a ver la película, pero no entienden el por qué no queremos ser parte de. Y no es por ignorancia de que se nos vaya a pegar algo al ver la película, simple y sencillamente es una forma de resistir y de decir no estoy de acuerdo. Y no es porque se me vaya a pegar. Pero piensan que ser creyente o hablar de Dios y hablar de Jesús es solamente para gente que no tiene capacidad como para pensar más allá. Y a veces pues buscamos un argumento respetuoso y le decimos a la gente cuando no queremos creer, ¿sabes qué? Yo respeto mucho tus creencias, está bien, tú puedes pensar como quieras, pero pues a mí no me vengas a platicar esas cosas. Porque antes de conocer algo ya lo están menospreciando. Y mucha gente el cristianismo lo ve como Natanael veía a Nazaret. Y no hay nada más fatal para la sabiduría o para las buenas relaciones que rechazar algo sin evaluarlas, sin primero ver de qué se trata y luego ya puedo rechazar algo. Y no nos damos cuenta que al rechazar el cristianismo también estamos rechazando muchos de los valores que tenemos y mucha gente no lo ve así. Muchos de los valores que mueven a nuestra sociedad están basados en el cristianismo. Hoy en la mañana una de mis amigas en uno de los grupos posteó lo que Jesús dijo, ¿no? Que trata a los demás como quieras que te traten a ti. Pero como ella no lee la Biblia, dice muchas filosofías y muchas religiones están basados en esto, aún el cristianismo. Y yo pensé, ay, no sabe que de ahí lo sacaron, que de ahí se lo fusilaron, lo agarraron de la Biblia y de ahí lo sacaron. Es algo que Jesús dijo, trata a los demás como quieras que te traten, pero como no saben ni de dónde viene, se lo adjudican a alguien más. Y así nos pasa cuando no conocemos el porqué de las cosas y juzgamos. ¿Sabían ustedes que el cristianismo originó muchas de las ideas fundamentales de la civilización pacífica? Jesús nos dijo que no buscáramos y que no diéramos mal por mal, sino que diéramos bien por mal. Dijo que oráramos por nuestros enemigos y que los amáramos. Y muchas de las fundamentos pacifistas están basados en lo que Jesús nos vino a enseñar. Amar a nuestros enemigos en lugar de matarlos. Otra idea del cristianismo es todo lo que el ser humano, sin importar sus talentos o sus riquezas o su género, ha puesto en los derechos humanos. Muchas de esas ideas son del cristianismo porque el cristianismo busca ver por los pobres, ver por los más vulnerables,
ver por la gente que está en desgracia. Entonces, muchas de esas cosas están basadas en el cristianismo. Cuidar a los pobres, cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Entonces, a veces no sabemos ni de dónde salieron esas filosofías y todo, pero todo está basado ahí, en el cristianismo, aunque no le pongamos así las letras. Entonces, desde Génesis nosotros podemos ver cómo Dios no enaltece a los que el mundo escoge, porque si fuera por el mundo, mucha gente dice que a los débiles hay que matarlos. ¿Qué pasó en la época de Hitler? Querían una raza fuerte y hay que destruir a los débiles, ¿sí? Y mucha gente escoge, yo ahora con esta pandemia, no sé si ustedes lo escucharon, pero con esta pandemia yo sé que se dijeron muchas cosas, no estoy afirmando que sea verdad, pero sí mucha gente decía, no, pues como los viejitos son los primeros que se mueren, pues yo creo que va a ser mejor, porque es gente que ya no es productiva, gente que nada más ocupa lugar, y yo digo, qué barbaridad la manera de pensar de muchos que digan eso, que digan que bueno que los que primero se van a morir son los ancianos. Y la pandemia de veras que sacó muchas cosas que no sabíamos que estaban en nuestro corazón. Mucha gente decía, pues si se van a morir, que se mueran, yo me cuido, yo no ayudo, yo no apoyo, yo no me acerco. Y ahora sí que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo veía que al principio posteaban ahí, si tú estás enfermo y necesitas ayuda, pon una tela blanca en tu ventana, que yo voy a ir a ayudarte, que yo voy a ir a llevarte despensa. Y luego después escuchamos en las noticias que si la enfermera se subía al camión, todos la bajaban, que si un estudiante de medicina vestido de médico algaba por un lugar, le aventaban cloro y todo ese tipo de cosas que dices, ¿qué nos está pasando? Parece de esas películas de terror donde todos contra todos y ya nada más se trata de subsistir y todo ese tipo de cosas. Y nos dimos cuenta que la pandemia sacó muchas cosas que estaban ocultas en el corazón del hombre. Y si eso fuera, les decía, pues entonces tendrían que morir los débiles y subsistir los fuertes. Y Jesús hizo todo lo contrario. Jesús vino a enseñarnos a que debemos de ver por los débiles, que debemos de ver por los más vulnerables, no como la humanidad lo presenta, no, el más fuerte caza al más débil, el más fuerte se aprovecha del más débil. Y eso lo podemos ver en todos los estratos sociales y lo podemos ver en todo lugar, donde los más fuertes se aprovechan de los débiles. Estamos en una situación en el país muy triste, donde para todo tienen que entregar dinero, porque los más fuertes se aprovechan de los más débiles. Los más débiles apenas están sacando para tener su negocio y vienen los más fuertes, que de alguna manera tienen poder, y les piden dinero. Y no estoy hablando solamente de aquellas personas que piden derecho de piso. A veces personas que están trabajando en un lugar, en el gobierno, y que todo el mundo les tiene que dar dinero para poder sacar permisos, para poder trabajar. Y vemos que los más fuertes se aprovechan de los débiles. Entonces, Dios no es así. Dios vino a cambiar todo esto. Vemos nosotros desde el Génesis que Dios no enaltecía a los que el mundo escogía, sino todo lo contrario. El mundo enaltecía siempre al primogénito y vemos en el caso de aquí cómo Dios enaltece a los menores, ¿no? Vemos a Abel sobre Caín, vemos a Isaac sobre Ismael, vemos a Jacob sobre Esaú y vemos a David sobre sus 11 hermanos. Todo lo contrario a lo que el mundo enaltecía.
En aquella época tener muchos hijos significaba tener éxito económico en la familia, también significaba pues tener potencia militar, aseguraba también el nombre de la familia, y vemos cómo Dios escoge a mujeres estériles, a mujeres avergonzadas, y las escoge para darles hijos y para que estos hijos vengan a ser líderes. Vemos a Sara, vemos a Rebeca, vemos a Ana, la mamá de Samuel, vemos a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, cómo fueron mujeres menospreciadas en su tiempo porque eran mujeres que no tenían hijos y las menospreciaba el mundo, mas sin embargo Dios las enalteció. Vemos cómo Dios levanta hombres, mujeres, niños que nadie quiere, y Dios los toma y los hace personas fuertes delante de Él para llevar y hacer su voluntad, ¿sí? Dios trasciende en lo inmortal por medio de los débiles, por medio de los vulnerables, por medio de los que sufren. Jesús nos dijo que nosotros tendríamos que ser humildes para entrar al reino de los cielos. Nos está hablando de esto, no está hablando de pobreza, está hablando de humildad, porque a veces nuestro orgullo está muy alto, como les digo, por la cantidad de dinero que tenemos, por nuestro estatus social, por nuestro nivel intelectual, nuestro nivel académico, y mucha gente se siente menospreciada porque no puede tener esos niveles. Pero déjame decirte que Dios escoge a este tipo de personas. Dijo en su palabra, Dios viene, escoge a los necios para poder avergonzar a los sabios. Y no está hablando de necedad, está hablando de que lo que la gente menospreciaba. Y en este tipo de cosas es donde se resume el evangelio, donde Jesús nos enseña y viene a traer buenas noticias para nosotros. Vino a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no podíamos hacer, en nuestra inmensa sabiduría, en nuestro inmenso conocimiento y en todo lo que se supone que somos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y vino Jesús y se hizo hombre y vino a salvarnos. El cristianismo no solamente es para los fuertes, es para todos y especialmente para las personas que admiten que en lo más profundo de su ser son débiles, que su corazón está en un profundo desorden y que son incapaces de rectificarse a sí mismos. Para venir a Jesús, para acercarnos a Él, tenemos que reconocer nuestra necesidad. No podemos acercarnos como Natanael, menospreciando y pensando que no necesitamos o que no nos sirve. Tenemos que ver nuestra necesidad de un Salvador. Jesús le dijo a Natanael, dice, ahora verás a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo al Antiguo Testamento, cuando Jacob vio una escalera donde bajaban ángeles y subían ángeles, donde Jacob tuvo un encuentro con Dios y dijo Jacob, él hizo un altar ahí porque dijo, aquí está la presencia de Dios. Lo que le estaba hablando Jesús a Natanael, él estaba diciendo, tú vas a ver la presencia de Dios. A eso se refería cuando le estaba diciendo, vas a ver descender y ascender ángeles sobre el Hijo de Dios, porque su presencia está aquí. Es la señal de la presencia de Dios. Es la señal donde le está diciendo a Natanael, ahora hay un acceso directo hacia Dios. Y ese soy yo, decía Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros estamos un poco confundidos de entender el porqué de las cosas o
o si soy una persona vulnerable, soy una persona débil, no tengo acceso. Quiero que sepas el día de hoy que necesitamos ser vulnerables todos para venir a la presencia de Dios. Todos necesitamos ponernos o sentirnos vulnerables para reconocer nuestra condición y saber que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús, a Él, aquel que fue a la cruz, el que entregó su vida por nosotros, el que derramó su sangre en pago por nosotros, el que se sacrificó por nosotros y nos vino a mostrar un camino y nos vino a enseñar cómo debemos de tratar a los débiles, cómo debemos de tratar a los vulnerables, y tenemos que ser parte de esos débiles y tenemos que ser parte de esos vulnerables y no hacernos como el mundo, que pensamos que necesitamos ir e impactar al mundo de una manera diferente, sino tenemos que hacerlo de una manera como Dios nos la dijo. Él nos vino a enseñar la paz, Él nos vino a enseñar el amor, Él nos vino a enseñar a ser agradecidos con la humanidad, a dar sin esperar nada a cambio, a sacrificarnos por los demás. Dice que un amigo es el que da su vida por él. Yo quería hacer el día de hoy conciencia en que necesitamos ser vulnerables, en que necesitamos identificarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo la necesidad en nuestra ciudad de Aguascalientes. ¿Sabes que por lo menos, sabes qué es lo que puedes hacer? Orar todos los días. Orar por nuestra ciudad. Orar por nuestros gobernantes, que ellos se acerquen a Dios, que puedan tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Es lo único que puede cambiar a la humanidad. No hay otra forma. No hay otra forma, y no estoy en contra ni a favor de ningún partido político. Pero el único que puede hacer cambio verdadero en el ser humano es Dios. Si tú oras por aquel que asesinó, para que haya un cambio, no va a volver a asesinar. Si tú oras por aquel que te robó, no va a volver a robar. Si tú oras por aquel que te está ultrajando, no va a volver a ultrajar. Pero a veces queremos ojo por ojo y diente por diente, y por eso no avanzamos. Y no es porque seamos tontos, es porque queremos ser como Jesús. Porque si queremos un cambio verdadero en la humanidad, necesitamos ser como Jesús y seguir sus pasos. Métete a la palabra de Dios, entiende cómo es Dios, entiende cómo es Jesús. No seas como Natanael, que habla y menosprecia nada más porque es de Nazaret. No menospreciemos a alguien porque es de Nazaret. Pongámonos en sus zapatos, entendamos. Y yo creo que si nosotros, cada uno, empezamos a hacer un cambio, primero en nosotros mismos y luego en el que está a un lado, Dios va a cambiar esta ciudad. Pero hazlo por ti, por tu familia y por tu ciudad, y después avanzaremos más allá. Pero necesitamos empezar por nosotros mismos, por nuestra familia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú no te quedaste con el Padre, porque tú no fuiste indiferente a la necesidad de la humanidad, sino que te despojaste a ti mismo y no quisiste ser como Dios, sino que te hiciste hombre y te humillaste hasta lo sumo y fuiste obediente para ir a la cruz y morir por nosotros.
y caminar entre nosotros y enseñarnos cómo sí se puede vivir en medio de un mundo perdido. Señor, sí tenemos esperanza. No podemos tirar la toalla y vamos a decir que nada se puede hacer por este mundo, Señor, porque tú tienes palabras de vida, Señor, así como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hagas conciencia en cada uno de nosotros, que no podemos quedarnos inmóviles ante la necesidad de esta humanidad, Señor. Esta humanidad te necesita a ti. Esta humanidad necesita reconocer que necesita un Salvador y necesita un Señor. Tú viniste a esta tierra a enseñarnos a vivir de una manera pacífica, a vivir de una manera correcta, a vivir de una manera honesta, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a seguir tus pasos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que no nos quedemos hoy con esta palabra nada más en la mente, sino que la pongamos por obra. Oh, mi Dios, ayúdanos a ser una extensión de tu reino, a ser una extensión de tu presencia. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre. No hay nadie como tú. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor.